Febrero, el segundo mes del año, es el único del calendario gregoriano que no tiene 30 o 31 días, ya que solo tiene 28. Por mucho tiempo se pensó que fue porque César Augusto quitó 2 días para sumarlos a agosto, el mes que llevaba su nombre, pero no es así, ya que los 28 días son el resultado de diversos cambios. Te dejo algunas de las fechas más importantes que se conmemoran en el mes de febrero. 1 de febrero de 1895, nace en la Ciudad de México, Alfonso Caso, gran arqueólogo mexicano. 2 de febrero de 1832, muere el insurgente Ignacio López Rayón en la Ciudad de México. 2 de febrero, Día de la Candelaria. 5 de febrero, Día de la Constitución Política de México. 9 de febrero de 1913, comienza el movimiento armado en contra del gobierno de Francisco I. Madero. 10 de febrero, Día de la Fuerza Aérea Mexicana. 12 de febrero de 1959, se firma el decreto por el cual se crea la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos. 13 de febrero, Día Mundial de la Radio. 14 de febrero de 1831, el general Vicente Guerrero es fusilado en Cuilapam, Oaxaca. 14 de febrero se celebra el Día de San Valentín, conocido como el Día del Amor y la Amistad. 17 de febrero de 1907, se inaugura en la capital del país la Oficina Central de Correos, su construcción comenzó en 1902. 19 de febrero, Día del Ejército Mexicano. 19 de febrero de 1818, nace en Puebla Gavino Barreda, médico, filósofo y político. 21 de febrero de 1910, se funda la Cruz Roja Mexicana. 24 de febrero, Día de la Bandera Mexicana. 24 de febrero de 2003, crean la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, CONADE. 27 de febrero de 1882, nace José Vasconcelos, primer secretario de Educación Pública. 28 de febrero de 1525, Hernán Cortés ejecuta a Cuauhtémoc, último emperador azteca. Alfonso Caso Andrade, nació en la Ciudad de México el 1 de febrero de 1896 y falleció el 30 de noviembre de 1970. En 1919, recibió el título de abogado por la Escuela Nacional de Jurisprudencia. En 1920, obtuvo el grado de maestro en filosofía. En 1925, se recibió de arqueólogo en la Escuela de Altos Estudios. Fue profesor en la Escuela Nacional de Altos Estudios de 1918 a 1933, cofundador de la Escuela Nacional de Antropología, y director de la Escuela Nacional Preparatoria de 1928 a 1930. Del 15 de agosto de 1944 al 24 de marzo de 1945, fue electo rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. Durante su gestión convocó a los miembros del Consejo Constituyente Universitario para discutir el proyecto de ley orgánica que rige actualmente a esta universidad y que fue elaborado por una comisión presidida por el Dr. Antonio Carrillo Flores y aprobado por el Congreso de la Unión en diciembre de 1944. Desempeñó varios puestos en el gobierno federal como en la universidad, entre ellos, director del Instituto de Investigaciones Sociales en 1930, jefe del Departamento de Arqueología del Museo Nacional de Arqueología, Historia y Etnografía de 1933 a 1934, jefe de exploraciones de la zona arqueológica de Monte Albán de 1931 a 1943, director del Instituto Nacional de Antropología e Historia de 1939 a 1944, director general de Enseñanza Superior e Investigación Científica de la Secretaría de Educación Pública en 1944, secretario de Bienes Nacionales e Inspección Administrativa de 1945 a 1948, y fundador y director del Instituto Nacional Indigenista de 1949 a 1970. Recibió el Premio Manuel Ávila Camacho en 1948 y el Premio Nacional de Ciencias en 1960. Fue doctor honoris causa de varias universidades extranjeras. Autor de alrededor de 300 obras entre las que sobresalen La religión de los aztecas, 1936, El pueblo del sol, 1953, Los calendarios prehispánicos, 1967, y El tesoro de Monte Albán, 1969. Cada 2 de febrero, celebramos la fiesta de la Virgen de la Candelaria,
coincidiendo con la celebración de la presentación del Señor en el templo y la purificación ritual de la Virgen María. Virgen de la Candelaria, o Nuestra Señora de la Candelaria, tuvo su origen en las Islas Canarias, Tenerife, España. Según la tradición, en 1392, dos naturales del lugar, los denominados guanches, antiguos aborígenes de Canarias, encontraron una imagen de la Virgen María mientras pastoreaban su rebaño, cerca de la orilla del mar. Anteriormente, el ganado se había estado desplazando con normalidad cuando de pronto se detuvo. Entonces, uno de los dos avanzó para ver qué sucedía y vio que sobre una parte alta del terreno había una imagen de madera, de unos 60 cm de altura. Acercándose más, vio que se trataba de la imagen de una mujer, hecha de madera, que portaba una vela en la mano izquierda y cargaba a un niño con el brazo derecho. El pequeño, por su parte, llevaba en sus manos un pajarito de oro. Se trataba de una imagen de la Virgen María con el niño Jesús en brazos. El origen de esta festividad es en conmemoración a la Virgen de la Candelaria, justamente 40 días después de la Navidad. De acuerdo con los antropólogos, la Virgen asistía a la iglesia para ser purificada y agradecer a Dios. El Día de la Candelaria no es solo una tradición, es una celebración profundamente espiritual que conmemora la presentación del Niño Jesús en el templo y la purificación de la Virgen María. Este 2 de febrero se celebra el Día de la Candelaria, una tradición muy arraigada en México. Como marca la costumbre, muchas familias llevan al Niño Dios a bendecir a la iglesia. Cada año consecutivo, casi un mes después de la popular Rosca de Reyes, el Día de la Candelaria cubre a México con el sabor clásico de tamales y atole, elementos que están a cargo de la persona que haya obtenido el niño en la partición de la rosca, según la tradición. Dado que se trata de una festividad ligada a la presentación de Jesús en el templo, una de las costumbres católicas que permanece similar en México a la tradición española con su propio toque de originalidad, es vestir a las esculturas del Niño Dios con ropaje especial, una tradición especialmente creativa en el país, donde ha evolucionado a vestimentas poco usuales, médicos, maestros, futbolistas, etc. Una vez vestido, la figura se lleva a bendecir a la iglesia con el propósito de recibir prosperidad para la familia durante todo el año. Los tamales, que actualmente son una parte esencial del Día de la Candelaria en México, representan las semillas de maíz que eran bendecidas durante el nuevo ciclo de cosecha, así como el origen del hombre creado por los dioses gracias a dicho maíz. De esta manera, el Día de la Candelaria en la actualidad de México se ha convertido en una celebración que mezcla tradiciones religiosas, costumbres de la antigua Roma y un necesario elemento mexica que ninguna conquista pudo arrebatar. La Fuerza Aérea Mexicana es la rama del aire en las Fuerzas Armadas de México y depende de la Secretaría de la Defensa Nacional. Se encarga de la defensa del espacio aéreo, independencia y soberanía nacional, de garantizar la seguridad interior, instrumentar el Plan DN3. En caso de desastres y realizar acciones cívicas y obras sociales que tiendan al progreso del país. Su mando supremo, y el único facultado para disponer de él, de forma parcial y total, es la Presidenta de México, quien ostenta la denominación de Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas. No obstante, su administración está a cargo del General Secretario de la Defensa y su operatividad del Comandante de la Fuerza Aérea. Por ello, puede en todo momento ser coordinado con alguna de las otras tres ramas de las Fuerzas Armadas o cualquier autoridad policial para el cumplimiento de sus misiones generales. Sus integrantes surgen del Servicio Militar Voluntario y del Servicio Militar Nacional, que es además su fuerza de reserva. Sus antecedentes se remontan al hito primigenio de la aviación militar en el mundo, el primer bombardeo aeronaval de la historia, ocurrido el 14 de abril de 1914 en la batalla de Topolobampo. El destacado desempeño del biplano Sonora, del Ejército Constitucionalista en dicho combate, llevó a la formación del arma de aviación militar el 5 de febrero de 1915. Esta es la segunda rama de las Fuerzas Armadas Mexicanas que participó en acciones bélicas fuera de territorio nacional en un conflicto externo. Esto ocurrió cuando el Escuadrón 201 se constituyó como Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana y actuó en combate durante la Batalla de Luzón en el marco de la Segunda Guerra Mundial. Tras ello fue elevada a rango de Fuerza Aérea el 10 de febrero de 1944. 19 de febrero, Día del Ejército Mexicano. Esta fecha tiene su origen en el Decreto 1421,
emitido por el Congreso del Estado de Coahuila en 1913, mediante el cual se creó el Ejército Constitucionalista tras el asesinato de Francisco I. Madero, antecedente directo de las Fuerzas Armadas de nuestro país. Al extenderse el descontento por el asesinato de Madero, el 19 de febrero de 1913, el Congreso del Estado de Coahuila emitió el Decreto 1421, en el que se desconocía al general Victoriano Huerta como presidente de la República y le otorgaba facultades al gobernador de dicho estado para armar un ejército a fin de restablecer el orden constitucional, por lo que posteriormente fue denominado Ejército Constitucionalista, del cual surgiría nuestro actual ejército mexicano. En el año de 1932 se señaló el 27 de abril como día para celebrar al soldado. Se escogió esta fecha para recordar la gesta heroica de Damián Carmona, acontecida durante el sitio de Querétaro en 1867. Finalmente, por decreto presidencial de 22 de marzo de 1950 se estableció el 19 de febrero como Día del Ejército Mexicano, a fin de conmemorar la creación de nuestro actual Instituto Armado. El Día del Ejército Mexicano se celebra cada 19 de febrero, fecha en donde se reconoce la labor de las Fuerzas Armadas de Tierra en la defensa de la soberanía nacional y su constante apoyo a la población civil. El Día de las Fuerzas Armadas se reserva para honrar a aquellos hombres y mujeres que hicieron un juramento solemne para defender nuestra gran nación y ofrecieron sus vidas en defensa de la libertad. Nos hemos ofrecido como voluntarios para servir a algo más grande que nosotros mismos para preservar nuestro país, nuestros valores y nuestra libertad. El 24 de febrero se celebra el Día de la Bandera en México, una fecha instituida oficialmente en 1940 por el presidente Lázaro Cárdenas para honrar este símbolo patrio, adoptado en 1821, que representa la libertad, justicia, unidad e identidad. Se rinde homenaje a la bandera como símbolo de la independencia y soberanía nacional. El Día de la Bandera Mexicana fue establecido el 24 de febrero de 1934. Sin embargo, esta conmemoración nacional fue oficialmente reconocida hasta 1940, por decreto del presidente Lázaro Cárdenas del Río. En 1821 Agustín de Iturbide se inspiró en dar garantías a los mexicanos declarando la independencia de México. Es entonces cuando nace nuestra bandera. En la declaración del Plan de Iguala, Iturbide llevaba la bandera trigarante, verde, blanca y rojo, pero en franjas diagonales. Los colores de la bandera garantizaban algunos derechos: el blanco representaba la religión católica, el verde representaba la independencia de México ante España y el rojo la igualdad y la unión de los mexicanos con los españoles y las castas. Al finalizar el imperio de Agustín de Iturbide en 1823, el Congreso Constituyente instauró oficialmente la bandera nacional conservando los colores verde, blanco y rojo, pero con algunos cambios. Al águila se le quitó la corona imperial y se agregaron los símbolos republicanos de las ramas de laurel y encino. A mediados del siglo XIX, con la llegada de Benito Juárez a la presidencia del país, se cambió el significado de sus colores, como consecuencia de la separación del Estado con la Iglesia: verde esperanza, blanco unidad y rojo la sangre de los héroes nacionales. Y es así que el 24 de febrero de 1984 entró en vigencia la nueva ley sobre el escudo, la bandera y el himno nacionales. La bandera, junto con el escudo y el himno nacional, son los símbolos que nos representan y nos unen como nación mexicana.